Escúchame, ¿y qué le atribuís a la cultura entonces? Porque esto es un movimiento ya que trasciende todas las fronteras y los tiempos, por lo que vos estás diciendo. ¿Qué lugar le atribuís a la cultura a nivel contrahegemónico, por ejemplo? Bueno, en la cultura hay dos tipos de cultura. Una es la preocupación cultural o culturosa de los gobiernos, y otra es la cultura popular que está instalada desde los primeros habitantes, ¿no? Y las mezclas que se van formando, digamos, por las diferentes inmigraciones de los países. Acá, por ejemplo, Argentina es un país rico musicalmente. ¿Por qué? Porque fue un país en donde desembarcaron celtas, españoles, ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos, japoneses, chinos, entonces polacos, árabes, ¿no? Entonces se fueron instalando en diferentes lados del país, y cuando se mixturó con la música originaria de los primeros habitantes de acá, que eran las bagualas y las vidalas y los charangos y qué sé yo, se formaron las músicas argentinas, que ahora en este momento, si son 23 provincias, hay 23 músicas diferentes, con diferentes estilos dentro de cada una de las provincias. Como por ejemplo, si vas a Entre Ríos, te encontrás, decís Entre Ríos, fenómeno, yo la relaciono a Entre Ríos con la chamarrita, pero dentro de la provincia de Entre Ríos hay 8 o 9 tipos de chamarrita, depende de las zonas, ¿no? Entonces es un país muy rico, digamos. Esa es la cultura de la que nadie se la va a llevar, esa cultura, porque es la cultura que nos pertenece a los pueblos. Después está el otro tipo de cultura, que es la preocupación por la cultura, que se transforma en un proyecto culturoso de los gobiernos, donde dicen, bueno, por eso por supuesto depende de los gobiernos también, porque durante el gobierno militar, suponete, cuando en este gobierno, el último gobierno militar de los genocidas argentinos acá en Argentina, como las radios brasileras eran muy potentes y todo Corrientes y Misiones y Entre Ríos escuchaban las radios brasileras, ellos decidieron de que tenían que mandar artistas a la frontera a tocar, y mandaban a la antigua jazz band, ¿viste? Nada que ver, con la antigua jazz band, son divinos, ¿viste, no? Pero hacían jazz, o sea que sí. Por eso te digo, depende de los gobiernos. Hay gobiernos que sí, que ponen mucho por la cultura y tratan de que la cultura nacional se conozca a nivel universal, ¿no? Además son los mejores embajadores de los países, ¿no? Los cantantes, los movimientos de teatro, los actores, los directores de cine, las películas, ¿no? Los escritores, los poetas, son los mejores exponentes para dibujar la cultura de un país. Y tengo una pregunta, de la época del país de la libertad a esta época que estamos ahora. Año 72. ¿Pensás que estamos cerca de ese país? Ahora. Era lo que se pretendía en ese momento. Era otro país. Era un país, yo por ejemplo en esa época era, acá en Argentina era dictadura militar. Sí. Estaba un tipo que se llamaba Lanusse. Después de venir de una dictadura más pesada, que era la de Onganía, en donde a los chicos con el pelo largo, de pronto los dos policías los metían preso y le cortaban el pelo, porque la rebeldía era esa, era tener el pelo largo, ¿no? En cambio la rebeldía del 70, componer canciones sociales, la canción que se llamó canción de protesta. Era lo que se pretendía, más los presidentes actuales, muchos presidentes actuales de Sudamérica, eran los militantes de esa época, como Néstor y Cristina, como Dilma, como Evo Morales. Eran los luchadores, los que pretendían lo que está pasando ahora, ellos ya lo pretendían o lo pretendíamos en esa época, digamos. Qué lástima que ha costado tanto conseguir eso, ¿no? Tantas muertes. O Pepe, por ejemplo, el presidente uruguayo, ¿no? Claro. Él era un militante, estuvo preso, digamos, y bueno, y Cristina y Néstor se salvaron también la vida
como nos salvamos la vida todos, pero todos pretendíamos lo que está medianamente pasando en este momento, ya lo pretendíamos en aquella época trabajando con la canción contestataria, en el caso de nosotros, de la música, y en el caso de la militancia, ellos. Digamos. Bueno, dos formas de hacer política, si se quiere. Absolutamente. ¿Y vos crees que estamos más cerca entonces de ese país de la libertad en este momento? En este momento sí, claro. En este momento es un momento que está acompañado por un montón de posibilidades en el cual, si seguimos así, necesitamos más tiempo, ¿no? Pero si seguimos así, nos vamos a dar cuenta de que en realidad esta es una buena forma de convivir. Un ensañamiento también con las culturas originarias, ¿no? De esta represión, ¿no? Bueno, las culturas originarias vienen de más anterior todavía, el ensañamiento. Acá, por ejemplo, los gobiernos argentinos nunca se preocuparon por las culturas originarias. Nunca los tuvieron en cuenta. Fueron los indígenas o los primeros habitantes de la Argentina fueron los más masacrados de Latinoamérica. Porque acá a Argentina le tocó una inmigración muy fuerte de los barcos europea, una inmigración blanca, en donde había un choque permanente con los indígenas. Entonces, y además se lidiaban con las posibilidades del gobierno inglés, en donde mucha gente fue a Santa Fe a matar indígenas, ¿no? Y la campaña del desierto, por ejemplo. O sea, fueron los originarios de la Argentina, fueron los más maltratados de toda América, de toda la corriente latinoamericana. Porque en toda Latinoamérica, por ejemplo, existe el mestizo, el hijo del conquistador con el indígena, suponete, ¿no? Acá costó mucho eso, costó mucho. Inclusive te digo más, se nota en las mínimas cosas, ¿no? Vos, por ejemplo, a ver cómo te lo puedo dibujar. Vos sos un turista que vas a México, o vas a Colombia, o vas a Chile inclusive, y un mestizo es el guía turístico y te muestra un lugar de indígena y te dicen, nosotros pintamos estas manos, nuestros antepasados pintaron estas manos. Acá un mestizo que sea de turista te dicen, ellos pintaron esas manos, digamos, ¿no? Es como no reconocer realmente ni el idioma ni a los primeros habitantes de acá, ¿no? Entonces, eso nos ha traído grandes problemas y grandes choques de culturas, como los que tenemos ahora, por ejemplo, allá con los tobas y los matacos en Formosa y el Chaco, ¿no? Que hay mucha represión. Sí, también me dijeron en Santiago del Estero. Sí. Claro, porque también, como nunca se preocuparon por los primeros habitantes, diferentes gobiernos de Santiago del Estero, por ejemplo, en aquella época, hace ponerle más de 100 años atrás, le decían a estas personas, bueno, vayan al monte, ¿no? Talen el monte, siembren ahí, ocupen ahí. Entonces, claro, los tipos ocuparon monte, talaron, empezaron a sembrar, armaron sus casas, su plaza, su pueblo, su iglesia y hasta su comisaría, si querés también, ¿viste? Hasta que de pronto llegó un gobernador que se llamaba Juárez, que empezó a vender todas esas tierras por teléfono a diferentes capitalistas de Buenos Aires, y los tipos compraban las tierras desde acá porque eran tan baratas que las compraban directamente desde acá sin saber qué cosa compraban. Y cuando iban a ver lo que compraron, se encontraban que había adentro pueblos. Entonces, por supuesto, hubo gente sensible que dice, bueno, ok, que quede este pueblo dentro de mi terreno, y hubo otros que llamaron a las topadoras para correr a esa gente. Ahí donde se armó el Mocase, la carpa negra, donde fuimos muchas veces a tocar para de alguna forma respaldar a estos primeros habitantes, ¿no? Imagínate que son sus lugares donde han nacido, donde sus abuelos han vivido, han creado ese pueblo y han nacido ellos, ¿no? Y en este momento ese terreno, imagínate, le pasa a pertenecer a un porteño, ¿viste? Que no sabe lo que tiene. Sí. Y que lo compró porque son tierras vírgenes, en el cual si vos desmontás podés cultivar soja, ¿no? Claro, dinero siempre. Así es.